Buenos días, ¿cómo andan? Buen día. ¿Cómo están? Bien, ahí bastante. Bueno, en, en la clase de hoy y la clase que viene, nos vamos a concentrar en el análisis de la vasculatura. En UTI 4 hasta el momento hemos visto al corazón como gran impulsor del flujo sanguíneo, hemos visto los componentes del tejido sanguíneo, y ahora vamos a ver por dónde circulan estos componentes, qué función generan a nivel sistémico y cómo se vincula esa función con la función cardiovascular. A su vez, también vamos a ver un poquito cómo se adapta eso al ejercicio o a la exigencia, que no tiene por qué ser siempre el ejercicio, sino a la exigencia desde el punto de vista cardiovascular, y las modificaciones que sufre la estructura que terminan ocasionando un cambio en la función del sistema circulatorio. Posteriormente vamos a tener una clase, un taller nuevamente, donde vamos a integrar todos estos conocimientos y ver un poco más de forma práctica. Pero para antes de eso, previamente es necesario adquirir dos conocimientos que son la función de los vasos sanguíneos y la estructura de estos vasos sanguíneos. Hoy vamos a hablar un poquito de la estructura de los vasos sanguíneos y la clase que viene vamos a ver un poquito de la función de los vasos sanguíneos para luego tener el taller. Van a ver que tenemos dos tipos grandes de vasos, los, digamos, grandes y chicos, que es la macrovasculatura y la microvasculatura, que si bien comparten algunas características estructurales, hay una pequeña diferencia desde el punto de vista funcional y eso lleva a que su estructura también se modifique y es importante reconocerla como tal. Esta parte del curso obviamente es muy importante para la gente que hace fisioterapia, es muy importante para la gente que hace enfermería y es muy importante para la gente que hace imagenología, porque sin importar la carrera que estén haciendo, se van a encontrar con el aparato circulatorio, lo van a tener que evaluar en algún momento. Y aparte, como seres humanos es muy útil poder evaluar el sistema circulatorio porque permite identificar diversas situaciones clínicas, no solamente a pacientes, sino también a transeúntes o gente en general. Todo lo que se aborde en la clase de hoy va a estar referido a la bibliografía que ustedes ya conocen desde el punto de vista estructural, cualquiera de esos libros está bien, y allí está la información para poder contemplar de vista las evaluaciones. Como les comentaba, ya hemos visto que el sistema circulatorio estaba compuesto por dos grandes estructuras: el corazón, como bomba cardíaca, y los vasos sanguíneos que van a funcionar como estructura de transporte del tejido sanguíneo que se encuentra dentro de ellos. A lo largo del año, a lo largo del curso, siempre hemos hablado de los vasos sanguíneos que estaban allí, y nunca les profundizábamos en conocimiento hasta la clase de hoy. O sea que ustedes hasta hoy estaban como exonerados de decir, esto no sé qué es, no importa, o seguir avanzando. Hoy terminan de conocer la estructura del vaso sanguíneo y la idea es que después de estas clases ustedes puedan identificar desde un punto de vista estructural adecuadamente la estructura de los vasos sanguíneos y poder clasificarlo y poder decir cuál es estos vasos sanguíneos. Como pueden ver aquí, el corazón contiene vasos sanguíneos, la arteria descendente anterior, una de las más importantes, con sus ramas circunflejas y sus colaterales. Acá está la aureola cardíaca por debajo de la circunfleja derecha, todos elementos de vasculatura cardíaca, y luego esto es lo que se ve a simple vista. Bajo el microscopio vemos aquí la misma arteria coronaria descendente derecha y una vena, porque van a ver que en muchas partes del cuerpo siempre está acompañada la arteria de una vena. Esto sería circulación que ustedes pueden ver que es bastante grande. Como nos damos cuenta que es grande porque no tenemos una barra de calibración, sí lo tenemos aquí, pero no aquí. Es que, fíjense la cantidad de eritrocitos que entran acá adentro. Es una estructura microscópicamente grande. Esta arteria que aparece aquí es una estructura
claramente pequeña, porque ustedes pueden fijarse en centímetros, mide medio milímetro. Bien, por lo tanto, es una arteria pequeña para lo que es el cuerpo, o sea, no es la aorta, es una gran arteria, digamos, es una estructura pequeña. Estos elementos, tanto el corazón como los vasos sanguíneos, sobre todo las arterias, pero también las venas, regulan algunos elementos, que son los que vamos a ver en la clase que viene, que son la presión sanguínea, la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. Todos elementos similares, nombre, pero que se originan y cumplen diferentes funciones. La presión sanguínea es la presión que ejerce la sangre en las paredes de los vasos, o sea, cuando circula la sangre, es la fuerza que hace la sangre al salir. Imaginemos que una manguera de agua, ustedes tienen una manguera de agua o un tupper o una bolsa, lo que sea con agua, y esa agua genera presión. Tiende a ocupar un espacio y a querer romper las paredes del recipiente que la contiene. Lo mismo pasa con el tejido sanguíneo. O sea, hay una determinada presión que se ejerce y esa es la presión sanguínea, que es diferente a la presión arterial, porque la presión arterial es la presión que ejerce la sangre en las paredes arteriales, porque la sangre puede ejercer presión en el sistema arterial o en el sistema venoso. Y dentro de la presión arterial nos importan dos medidas que no son las únicas. La PAM, por ejemplo, la presión arterial media, pero habitualmente a ustedes es importante dos medidas que son la PAS y la PAD, o presión arterial sistólica o presión arterial diastólica. Donde la presión arterial sistólica es la presión a la que la sangre sale del ventrículo izquierdo. O sea, es la presión con la cual, o sea, es la presión que el corazón genera para eyectar la sangre fuera de sus cavidades. Mientras que la presión diastólica es la presión que ejerce el corazón dentro del ventrículo cuando está lleno. O sea, ¿se acuerdan del ciclo cardíaco? Primero hay un llenado ventricular y luego hay una sístole ventricular. El llenado ventricular se da en la diástole. Cuando se llena de sangre esa cavidad, hay una determinada presión arterial, diastólica en este caso, que es la presión que ejerce la sangre dentro de la cavidad. Luego ese corazón se contrae, hace fuerza, filamentos de actina, miocina, contracción cardíaca, hace fuerza y ahí se genera una nueva presión que hace que la sangre sea eyectada fuera del ventrículo a una determinada presión y esa es la presión arterial sistólica. Entonces uno cuando, por ejemplo, cuando uno estudia medicina o enfermería y mide la presión arterial, diastólica o diastólica, el famoso 12,8 o 120/80, en realidad lo que está midiendo es 120 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica, que es la fuerza que hace el corazón, y 80 milímetros de mercurio, que es la fuerza con la cual la sangre hace cuando está dentro del corazón. Entonces piense que si se elevan estas presiones, quiere decir que mi corazón está haciendo más fuerza, porque si normalmente tienes una fuerza de 120 milímetros de mercurio y pasa a ser una fuerza de 180 milímetros de mercurio, estoy haciendo más fuerza. Y lo mismo pasa cuando la presión arterial diastólica aumenta. Eso quiere decir que el corazón debe soportar más fuerza de llenado, la sangre hace más fuerza y el corazón tiene que fortalecerse, entre comillas, sus paredes para poder soportar esa presión. Entonces, en el sistema circulatorio nos importa siempre el sistema arterial, que es como lo primero, digamos, pero también tenemos el sistema venoso. ¿Ah? El sistema venoso uno puede medir la presión venosa, tanto periférica en cada sector del cuerpo, que varía. No es lo mismo la presión venosa en la vena femoral que la presión venosa en la vena humeral o en la vena yugular, a diferentes niveles del cuerpo, entonces la gravedad actúa de forma diferente y cambian las presiones venosas. Y también tenemos la PVC o la presión venosa central, que es aquella presión que se encuentra ubicada en la cava. Para eso hay que hacer una técnica invasiva y medir específicamente la presión allí, que es diferente a la presión venosa de otras venas, que es diferente a la presión arterial porque son arterias. Entonces tenemos dos grandes sistemas, arterial y venoso, que en los libros lo van a ver como clásicamente diferenciado en azul y rojo. Eso es para especificar que las arterias tienen sangre oxigenada, mientras que las venas tienen sangre no oxigenada. A todo esto, si ustedes se fijan en la imagen, hay una diferencia. Fíjense que estamos viendo el sistema venoso, ¿bien? Aparecen unas venas violetas y aparece una vena roja, lo cual está hablando que estas venas violetas son diferentes a estas venas azules y esta vena roja es diferente a estas venas azules.
Esto se debe al sistema portal hepático, que contiene un híbrido entre sangre oxigenada y sangre rica y sangre venosa, rica en nutrientes, que forma un sistema porta. Ustedes sabían el sistema porta cuando hablaron en la hipófisis, cuando vimos el sistema portal hipofisiario, que se mezclaban esa sangre, y supongo yo que en DREM habrán visto también el sistema portal hepático, pues ya más o menos lo conocen. Y lo otro importante que habrán visto en anatomía, en la UTI2, es las venas pulmonares, las arterias pulmonares, en realidad se llaman arterias, pero arterias pulmonares las que tienen poco oxígeno y venas pulmonares que tienen mucho oxígeno. Estas que están aquí son las venas pulmonares, que se llaman venas, pero lo que hacen es transportar sangre rica en oxígeno. Entonces, si bien los colores son bastante uniformes en la mayoría del cuerpo, como todo en medicina, hay excepciones. ¿Bien? Entonces, ¿a qué llamamos arteria y vena? Porque no estamos hablando de qué tipo de sangre tienen. Como pueden ver acá hay una vena que lleva sangre rica en oxígeno y otra hay una vena que lleva sangre escasa en oxígeno y viceversa. Acá no se ve en la imagen, pero hay una arteria pulmonar que lleva sangre no rica en oxígeno, pobre en oxígeno. Entonces, el tipo de sangre que lleven, oxigenado o no, no le da el nombre a la estructura. Las arterias y las venas se definen por algo muy sencillo, que es, sale del corazón o llega al corazón. Todo vaso cuyo origen sea que sale del corazón va a ser arteria. Todo vaso cuyo origen sea que llegue de otra parte del cuerpo hacia el corazón va a ser una vena. Por eso es que la vena pulmonar sale de los pulmones y llega a la aurícula izquierda, con una sangre rica en oxígeno, pero está llegando al corazón. Por eso se denomina vena, a pesar de que tiene sangre rica en oxígeno. Y acá no se ve, pero estaría la arteria pulmonar. La arteria pulmonar sale del ventrículo derecho y va hacia los pulmones, con una sangre pobre en oxígeno. Pero se llama arteria porque sale del corazón. Entonces el nombre arteria o vena es el origen o llegada al sistema cardíaco, corazón. Eso como grande, venas y arterias. Pero después tenemos diferentes tipos de tamaños y variedades entre las venas y las arterias. Tenemos arterias que transportan la sangre a alta presión y las venas que transportan la sangre a baja presión con llegada al corazón. Pero entre las arterias y las venas hay otras estructuras más pequeñas que encontramos, las arteriolas, capilares y venas, en ese orden, como pueden ver aquí en el esquema. Es decir, que la arteria se va como achicando, afinando, se hace más chiquita y se va convirtiendo en arteriola, se hacen más chiquitas, se convierten en capilares. Estos capilares se modifican una vez que oxigenan los tejidos y empiezan a tener sangre baja en oxígeno y se eh, convierten en vénulas y luego se convierten en venas. ¿Bien? Estas estructuras también presentan diferencias desde el punto de vista fisiológico que vamos a ver en la clase que viene. Fíjense que la presión en cada uno de estos sectores es diferente. La presión del ventrículo izquierdo, la presión arterial sistólica del ventrículo izquierdo llega hasta 120 milímetros de mercurio, y fíjense que la presión en las venas anda cerca de los 18, en el ventrículo derecho sube más o menos hasta 35, arterias pulmonares lo mismo. Entonces ustedes como pueden ver, acá estamos viendo la microcirculación, ¿verdad? Esto es la macrocirculación, esto es sistémica, esto es la pequeña circulación o pulmonar. Ustedes pueden ver que a lo largo del trayecto, los diferentes sectores del sistema circulatorio, las presiones sanguíneas son diferentes. Esto no tiene nada que ver con la presión arterial, estamos hablando de presión sanguínea. Entonces, cuando miden la presión arterial, están aquí, están midiendo la presión arterial de determinada arteria. Bien. La presión sanguínea es la presión que ejerce la sangre en cada uno de los sectores del sistema circulatorio. Entonces, estas diferencias de presión que soportan, entre comillas, estos diferentes sectores del sistema circulatorio, generan que existan diferentes modificaciones en estas estructuras. ¿Bien? Entonces vamos a ver cuáles son los diferentes sectores de cada una de estas estructuras, cómo se denominan y por qué están formadas. Todo vaso sanguíneo, independientemente de si es una arteria grande
una arteria pequeña, un capilar, una vena pequeña o una vena grande, tiene tres capas. La más interna, la que contacta con el tejido sanguíneo, es la túnica íntima. Todo sanguíneo tiene la túnica íntima, que es la capa más interna. Aquí donde está la luz, estaría sangre, acá estaría tejido sanguíneo, lleno de eritrocitos, leucocitos, etc. ¿Bien? Esta túnica íntima está conformada por el endotelio, que como pueden ver aquí, cada uno de estos puntitos es el núcleo de una célula, lo vamos a ver acá a mayor detalle. Bien, un endotelio simple plano. Fíjense acá que tenemos una célula, dos células, tres células, cuatro células, cinco células, todas unidas entre sí, formando un endotelio simple plano. Debajo de este epitelio, como todo epitelio, vamos a encontrar una lámina basal y debajo una capa subendotelial, en la cual vamos a encontrar en las arterias elásticas y solamente en las arterias elásticas un sector que contiene abundantes fibras elásticas que se llama la lámina limitante elástica interna. El hecho de que contenga abundantes fibras elásticas permite a estos vasos sanguíneos poder experimentar mayor cambio de formación o de forma cuando varían la presión sanguínea que se ejerce dentro del vaso. Pero eso solo se encuentra en las arterias elásticas. No todos los vasos tienen la lámina limitante elástica interna, pero sí todos los vasos tienen una túnica ahí. Y en todos los vasos, este endotelio, aparte de ser un epitelio simple cumple determinadas funciones. ¿Bien? Primero, a través de sus uniones ocluyentes, genera que no haya un pasaje de moléculas de un lado hacia otro, o sea, todos los nutrientes, el oxígeno, azúcar, glúcidos, lípidos, tóxicos. Tiene que haber una barrera para que eso no pase de forma indiscriminada, sino que pase de forma ordenada y se forma una permeabilidad selectiva a través de las uniones intercelulares. A su vez, también tiene que evitar que el tejido sanguíneo no genere coágulos intravasculares, porque si genera coágulos intravasculares, lo que va a suceder es que haya una coagulación intravascular diseminada, y eso es un problema gravísimo. Por lo tanto, eh, tiene determinadas moléculas que funcionan como una barrera antitrombótica, que evita que se generen trombos. Por otro lado, a través de determinados mediadores inflamatorios químicos, como son el óxido nítrico, tromboxano y angiotensinógeno, lo que hacen es modular el flujo sanguíneo y modular la resistencia vascular, lo que genera que se modifique la presión sanguínea en ese determinado vaso. Al modificar esas presiones sanguíneas, perdón, a modificar los mediadores bioquímicos y la estructura del vaso, el diámetro del vaso, se generan cambios en la presión sanguínea. ¿Bien? Por otro lado, también regula el sistema inmunitario, o sea, uno no va a querer que sus vasos se inflamen porque eso va a generar problemas. Por lo tanto, también tienen sustancias bioquímicas que regulan el sistema inmunitario y a su vez permite la síntesis de metabolitos, como vamos a ver más adelante. Metabolitos son moléculas, sí, moléculas, no importa su origen, que genera algo beneficioso para el cuerpo. Por ejemplo, no sé, una hormona es un metabolito. Bien, un glúcido es un metabolito. Y a su vez, muy importante desde el punto de vista de la salud cardiovascular, este endotelio modifica las lipoproteínas, específicamente las low density lipoprotein, que son las LDL o lipoproteínas de baja densidad. Esto tal vez ya lo habrán visto en DREAM, cómo se generan estas LDL a partir de VLDL, y luego vienen las HDL, que son las proteínas de alta densidad, y esta modificación genera que aumenten en sangre o disminuyan en sangre, dependiendo de qué es lo que se quiera eh, realizar, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, el endotelio, aparte de tener una estructura característica, generan determinadas funciones que colaboran con
el mantenimiento del tejido sanguíneo y el sistema circulatorio. Este endotelio que conforma la túnica íntima, más hacia afuera, digamos, o sea, hacia afuera de la luz, ¿verdad? Se contacta con la túnica media. La túnica media, que está presente en todos los vasos sanguíneos, está compuesta por un tejido conjuntivo que contiene abundantes fibras elásticas y colágeno, que permite que se pueda modificar. ¿Bien? Además contiene células musculares lisas con diferentes estratos funcionales, o sea, diferentes sectores con diferentes tipos de función. Y como ya les comenté, la membrana elástica externa. Pero les comenté la interna, en la lámina túnica media está la lámina elástica externa. Todos estos elementos, como pueden ver, células musculares, fibras elásticas, colágeno, son todos elementos que lo que le permiten al vaso es cambiar de forma. ¿Bien? O sea, esto permite que los vasos se modifiquen en forma. El endotelio, lo que habíamos dicho, es que modificaba al tejido sanguíneo o los componentes, no los componentes celulares, sino los componentes bioquímicos del tejido sanguíneo. La túnica media lo que hace es modificar la estructura del vaso y no tanto las características del tejido sanguíneo. Por fuera de la túnica media, en todos los vasos, bueno, acá ya en casi todos los vasos, pero vamos a ver si todos por ahora, encontramos la túnica adventicia. La túnica adventicia es muy similar a la que ustedes conocen a esta altura de los cursos como una serosa. Bien, es muy similar a lo que ustedes conocen como una serosa. Opa, pasé. Esta túnica adventicia está formada por un tejido conjuntivo laxo que contiene los componentes de todo tejido conjuntivo laxo: fibroblastos, células del sistema inmunitario, y a su vez contiene vasos que van a nutrir a estos vasos, que es la vasa vasorum, porque estos vasos tienen que nutrir de algún lado, el oxígeno tiene que llegar. No alcanza con el oxígeno que pasa a través, o sea, de acá la sangre circula a mucha velocidad y no llega a pasar y a nutrir todo. Tiene que, para que se haga intercambio gaseoso y para que haya intercambio de metabolitos, tiene que haber sangre a baja velocidad y, por supuesto, a baja presión. Por lo tanto, eh, tiene que haber determinados vasos que puedan nutrir a estos vasos y esos vasos se denominan vasa vasorum. Lo mismo sucede con la vasa nervorum, que son los vasos que, perdón, los nervios que eh, contactan, no, que inervan, en realidad, sí, que inervan a los vasos sanguíneos. Porque estos vasos sanguíneos se van a contraer o no, y eso va a estar regulado por el sistema nervioso autónomo. Uno no puede controlar, ahora quiero controlar la carótida. No, no se puede controlar el sistema nervioso autónomo. ¿Bien? Pero tiene que haber nervios que permitan este tipo de control. Para eso existe la vasa nervorum o nervio vasorum, que es lo mismo, que son los nervios que vayan a los vasos. Son nombres en latín que parecen complejos al inicio, pero en realidad, mismas palabras te dicen lo que son: vasa nervorum, vasa vasorum, vaso de los vasos, nervio de los vasos. ¿Bien? O sea, no hay mucho misterio con eso, más allá de que el latín puede parecernos extraño. Diferentes tipos de vasos sanguíneos, como estamos viendo, van a cumplir diferentes funciones. Entonces, no solamente lo podemos diferenciar en arterias y venas, sino que aparte podemos diferenciar según el tipo de circulación que cumple. Recuerden que yo les dije que todos los vasos sanguíneos contienen la túnica íntima, la túnica media, la túnica adventicia. Y como siempre, cuando digo todos, no son todos, porque hay estructuras como la microcirculación que no contiene todos los elementos. Mientras que la macrocirculación, sin importar qué tipo de arteria o qué tipo de vena sea, sí contiene todos los elementos que venimos comentando. Entonces uno puede definir a todos estos vasos sanguíneos en macrocirculación o microcirculación. La macrocirculación se denomina macro porque uno lo puede ver a simple vista, y microcirculación se denomina micro porque uno no lo puede ver a simple vista. También puede clasificar a los vasos sanguíneos según la morfología. Habíamos visto que teníamos arterias y venas, y que estas arterias y venas tienen diferente morfología, y que según esa morfología que vamos a ver a continuación, se pueden denominar arterias
arteriolas, capilares o venas, y dentro de estas arterias, arteriolas, capilares o venas, tenemos diferentes tipos de arteriolas. Vamos a encontrar arteriolas musculares, arteriolas eh, metaarteriolas, vamos a encontrar diferentes arterias musculares, arterias elásticas, y cada una de estas arterias, arteriolas, venas y venas también se pueden clasificar según su función. Y fíjense que cada una de esas arterias, o cada uno de estos vasos sanguíneos, perdón, cumplen diferentes funciones. Las arterias elásticas tienen función de conducción, o sea, lo que hacen es conducir el tejido sanguíneo. Las arterias musculares tienen la función de distribución, distribuyen el, el tejido sanguíneo por diferentes sectores del cuerpo. Las arteriolas regulan la resistencia y la regulación de la presión arterial. Los capilares y venas generan el intercambio y las venas generan la capacitancia y el retorno venoso que va a llenar nuevamente el corazón. ¿Bien? Entonces vamos a intentar definir estructuralmente cada uno de estos diferentes sectores que conforman el sistema circulatorio. ¿Bien? Las arterias, vamos a empezar por las arterias. Recuerden que las arterias dijimos que eran toda estructura que salía del corazón. Y las arterias las podemos dividir en diferentes nomenclaturas según el tamaño y según sus características. Tenemos arterias grandes, que habitualmente son elásticas, entonces se denomina arterias grandes o elásticas. Tenemos arterias medianas, que habitualmente son musculares, entonces se denomina arterias medianas o musculares. Y luego tenemos arterias pequeñas y arteriolas. Como pueden ver acá hay una diferenciación en cuanto al tamaño, pero el tamaño también nos orienta a qué tipo de estructuras tienen. Las grandes arterias son elásticas, las arterias medianas son musculares. Entonces hay una constante que, como pueden ver acá, se mantiene. ¿Qué es lo que está variando entre una elástica y una muscular? El tipo de tejido que va a contener en la túnica media. Ahora que dijimos túnica íntima, túnica media, túnica adventicia, la túnica media tienen diferentes tipos de eh, composición, haciendo que se modifique si son musculares o elásticas. Obviamente las musculares lo que van a contener son células musculares lisas y las elásticas son lo que van a contener fibras elásticas. No quiere decir que una muscular no tenga elásticas o viceversa, sino que predominan las determinadas estructuras en las elásticas, que son las fibras elásticas, y en las musculares, las fibras musculares lisas. ¿Bien? Dentro de las arterias musculares, que son la gran mayoría de las arterias, tienen un diámetro que, fíjense, a pesar de que son arterias, y uno piensa que son grandes, bien, la arteria humeral, la arteria carótida, la arteria cerebral, la arteria basilar, piensa que son cosas grandes. En realidad miden entre 0,1 milímetro, es decir, 100 micras, y 10 milímetros, es decir, 1 centímetro. No son tan grandes como uno pensaría. ¿Ya? Eso es arteria muscular, las musculares. Hay arterias más grandes, pero las musculares son las que regulan el, la presión sanguínea, tienen un diámetro entre 0,1 milímetros y 10 milímetros. ¿Bien? En la túnica íntima van a contener, como les había adelantado, la lámina elástica interna que tiene aspecto ondulado. Y la principal característica de estas arterias musculares es que contienen una túnica media con abundantes células musculares lisas. Cuando digo abundante me refiero a más de 10 capas. ¿Bien? Muchísimas células musculares lisas que le permiten modificar su luz y por ende cambiar la presión. No es lo único que hay. O sea, hay muchas de estas células musculares lisas, como pueden ver acá en el esquema, pero no es lo único. También tenemos fibras elásticas, también tenemos fibras colágeno de la túnica media. Bien, no es lo único, pero sí hay muchas de células musculares lisas. Y por fuera encontramos una túnica adventicia bastante gruesita que contiene la basa vasorum y la basa nervorum. Acá tenemos un esquemita de las células musculares, de las arterias musculares. Como pueden ver aquí, endotelio, festoneado, ondulado.
una gruesa capa muscular túnica media, donde podemos ver abundantes miocitos musculares, que son células musculares lisas, y por fuera aquí la adventicia, en algunos casos con esta base vasorum, que son capilares más pequeños, que vamos a ver a continuación. ¿Bien? Si miramos otras imágenes, vemos acá, fíjense la cantidad de eritrocitos que hay, lo cual nos habla del tamaño de este vaso sanguíneo. El endotelio, pestoneado con esta lámina elástica interna que se observa claramente, como pueden ver aquí. Por debajo, una túnica media, fíjense las células musculares lisas, y qué bien que se ven acá estas fibras elásticas entre ellas. ¿Bien? Y más por debajo tenemos la túnica adventicia con la base basal de los capilares que estábamos viendo anteriormente. Esta diferencia de arterias elásticas, perdón, arterias musculares, se diferencian de las arterias elásticas. ¿Cuál va a ser la principal diferencia de la arteria muscular con la arteria elástica? Y la principal diferencia va a ser la túnica media, donde en la túnica media, en lugar de contener abundantes células musculares lisas, van a haber células musculares lisas, pero van a predominar las células musculares, las fibras elásticas, perdón. Bien, como pueden ver acá, tenemos células musculares, pero hay una gran cantidad de fibras elásticas. Va a contener, por supuesto, una túnica íntima, que va a contener la lámina elástica interna en un aspecto ondulado igual que las anteriores. Fíjense aquí, el endotelio ondulado, túnica íntima con la capa subendotelial. Una túnica media con abundantes fibras elásticas y una túnica adventicia que va a contener de nuevo la masa basal. ¿Cuáles son las arterias elásticas del cuerpo? Hay pocas y son grandes. La aorta es una, la arteria pulmonar es otra. ¿Bien? Grandes arterias que miden hasta 5 centímetros de diámetro. Estas arterias elásticas lo que generan es que se puedan distender, o sea, puedan distenderse modificando su forma. Imagínense que uno, vieron con ustedes, no sé si vieron alguna vez una manguera o una canilla flexible, cuando uno abre eso, en la canilla de esa manguera, al llenarse de agua, se expande, como que aumenta su calibre, digamos. Lo mismo pasa con estas arterias elásticas, se expanden. Pero una vez que se expanden, tienen que volver a su estado original. No es importante, capaz que alguien lo pensó, que sabemos que el corazón tiene un ritmo pulsátil, pero nuestra sangre no va como impulsos. Nuestra sangre tiene una circulación continua. Entonces, ¿cómo pasamos de algo pulsátil a una circulación continua? Eso es gracias a estas arterias elásticas. ¿Qué es lo que sucede? A través de lo que se denomina efecto Wien-Kessel, las arterias elásticas se llenan de sangre con el latido pulsátil cardíaco, se distienden, eso genera que la sangre circule, pero cuando el corazón está en diástole, está llenado, digamos, llenado de la diástole y no hay expulsión del tejido sanguíneo, esta arteria se contrae, vuelve a su estado original y eso genera que también la sangre se movilice. Por lo tanto, la sangre se moviliza tanto cuando el corazón eyecta como cuando la arteria elástica vuelve a su tamaño original. Eso genera que el flujo sea continuo. Y ese movimiento continuo de flujo, gracias a la contracción, no es la contracción, porque no es que se contrae, es que vuelve a su tamaño original una vez que se extendió, o sea, no hay la fuerza, genera un movimiento y hace que la sangre fluya continuamente. Y eso se denomina el efecto Wien-Kessel, que tal vez lo vieron en UTI-2. ¿Bien? De esta forma encontramos las diferentes arterias musculares y elásticas. Luego tenemos las venas, como otro elemento de la macrocirculación. Estas venas tenemos de dos tipos. Venas
elásticas y venas musculares. Pero aquí la clasificación no es tan evidente como sí lo es en las arterias, sino que se hace un poco más difícil de poder distinguir estas venas elásticas de estas venas musculares. ¿Bien? En general, todas las venas tienen unas características. Carecen de las láminas elásticas, ni internas ni externas. Las láminas elásticas están solamente en las arterias musculares, perdón, las arterias grandes, las elásticas. ¿Bien? Las venas no tienen. Y las venas se clasifican más según por su tamaño que por el componente de la túnica media. Pero en algunos libros van a encontrar que se diferencian las venas elásticas de las venas musculares. De acuerdo a su tamaño, si miden más de 1 centímetro o menos de 1 centímetro, se clasifican en grandes, medianas o pequeñas. Las grandes son aquellas que miden más de 1 centímetro o 10 milímetros. Las medianas son las que miden entre 1 milímetro y 10 milímetros. Y las pequeñas son aquellas que son microscópicas que miden menos de 1 milímetro. ¿Qué otras características tienen las venas? Fíjense esta vena que aparece aquí. Podemos claramente distinguir las tres capas, ¿verdad? Endotelio, túnica media, túnica adventicia. ¿Qué cambia respecto a la arteria? Y la forma. Lo más importante es que la forma no es redondita, como veíamos en las arterias. ¿Se acuerdan que las arterias, todas las imágenes que le mostraron, todas así, redonditas, redondito, y algo, no sé qué. Las venas no son redonditas. Esto se debe a que no poseen una túnica íntima muy desarrollada. Entonces no hay una estructura muscular que sostenga esta luz y hace que la luz se colapse. ¿Bien? Eso se debe a que manejan diferentes presiones. Ustedes saben que no es lo mismo la presión arterial que la presión venosa. Con diferentes tipos de presiones, lo vimos en la gráfica al inicio, que a medida que la sangre va circulando por los vasos sanguíneos, cuando llega al sistema venoso, la presión sanguínea decae. Entonces las venas tienen que soportar menos fuerza que las arterias. Por eso que su túnica media es menos evidente, porque no tiene que estar tan desarrollada para soportar tanta fuerza. ¿Bien? Estas venas, otra característica que tienen es que algunas de ellas, no todas, pero algunas de ellas poseen valvas venosas. Estas valvas, aquí lo pueden ver, fíjense acá tenemos un vaso sanguíneo porque es redondeado, contiene un endotelio, un epitelio simple plano, una túnica media y una túnica adventicia. Y fíjese que adentro de la luz, aparte tendría que haber sangre, obviamente, tenemos una estructura que sobresale y ocupa la luz. Está formada por un endotelio, simple plano, y tejido conjuntivo laxo en su interior. Estas valvas son repliegues de túnica íntima, cuyo borde libre está orientado hacia el corazón. ¿Qué es lo que hace esto? Impiden el reflujo venoso. ¿Bien? ¿Dónde es muy importante esto? En los miembros inferiores. Por gravedad, por gravedad, los miembros inferiores se tienden a acumular de sangre. Eso hace que, si pasamos mucho tiempo de pie o mucho tiempo sentados, aumente la presión venosa porque se acumula la sangre allí y genera una patología. También explica por qué cuando una persona se desmaya lo que hace la gente es levanta de las piernas. Porque uno piensa, o sea, sin saberlo, la gente intuye que se desmayó porque tuvo una caída del gasto cardíaco, donde le llegó suficiente presión, oxígenos inútiles al cerebro, entonces el sistema se apagó, me desmayé, y para que me devuelva el retorno venoso y se llene el cerebro de oxígeno y sangre, lo que tengo que hacer es llenar ese aparato circulatorio, levanto las piernas, y toda la sangre que está almacenada allí va a volver, por efecto de la gravedad, nuevamente. Pero cuando pasamos mucho tiempo sentados o mucho tiempo de pie, nuestras piernas se ingurgitan, nuestras venas se ingurgitan, se dermatizan, se llenan de sangre y no hay un corazón, no tenemos un corazón en el talón del pie que impulsa sangre hacia el tórax, digamos. ¿Ya? No hay nadie. Entonces, la sangre tiene que circular en contra de la gravedad. Y eso es un problema. Para colaborar con esta circulación en contra de la gravedad, lo que hay son valvas. Que estas valvas impiden que la sangre, o sea, no es que impiden, colaboran con que la sangre no vuelva para atrás, no haya reflujo.
Y a su vez hay algunos mecanismos musculares, como, fíjense que la vena, eh, vena poplítea, que vendría a estar acá, y luego la vena gastronémica, o la vena, no sé el nombre, se me fue el nombre, peronea, creo que la peronea interna, sí, la vena peronea interna, se encuentra entre los gastronemios, o los gemelos. O sea, entre los gemelos tenemos una vena. Cada vez que nosotros caminamos o contraemos ese músculo, aprieta la vena, ¿y qué se genera? Que la sangre tenga que ir para un lado. Hacia abajo no puede ir, porque está la valva, que está impidiendo que avance la sangre hacia abajo. La única opción que le queda es para arriba, hacia el corazón. Por eso es que el sistema de salud recomienda a las personas que pasan mucho tiempo sentados, que pasan mucho tiempo de pie, que caminen. Porque cuando uno pasa mucho tiempo sentado, mucho tiempo de pie, aumenta la presión venosa y eso genera patologías. Genera que la sangre se quede quieta y se coagule, trombosis. Genera que la sangre se quede quieta y aumente la presión venosa, varices. ¿Bien? Todos elementos que pueden generar complicaciones graves en las personas que las podemos solucionar simplemente con caminar. Ustedes cuando vayan a hacer las prácticas y van a ver muchos estudiantes de medicina que saben esto, van a ver que los estudiantes de medicina están parados y de repente se ponen a hacer puntitas. Hacen puntitas como la N. Valer, que hacen puntitas de pie, se ponen a hacer puntitas. Porque ellos pasan muchas horas de pie interrogando a pacientes, etcétera, etcétera. Como también lo pasa en la enfermería y lo pasa en otros profesionales de salud. Bien, los docentes también pasan mucho tiempo parados cuando dan las clases de secundaria. O los oficinistas que están mucho tiempo sentados. Bien. Entonces, al hacer puntitas, que aparece en la imagen, se contrae el gastrocnemio, el gemelo, y genera que aumente el flujo venoso y previene la éstasis, es decir, el detenimiento de la circulación, evita trombosis, y previene la aparición de varices. Las personas que tienen gran cantidad, las personas mayores, cuando ven a una persona mayor con muchas varices, ustedes le preguntan a esa persona qué hacía cuando era joven, y le va a decir que estaba mucho tiempo parado, que estaba mucho tiempo sentado. ¿Bien? Entonces, les recomiendo que ustedes cuando tengan las prácticas y estén mucho tiempo parados viendo pacientes o teniendo algo o viendo algo, o mucho tiempo sentados en el tomógrafo o con la radiografía, muevan los pies, se levanten, caminen o simplemente hagan puntitas en el lugar. Porque eso ayuda y colabora con el drenaje venoso y evita patologías. ¿Bien? Estas venas generan, esto que yo les comentaba, si esta estasis se mantiene, pasa lo que aparece aquí, un trombo. ¿Bien? Y este trombo va a generar patologías, como la trombosis. ¿Bien? Y fíjense una diferencia, la vena no puede mantener su forma, porque dijimos que la pared media, túnica media, es mucho más delgada que la pared media arterial, la túnica media arterial. Entonces a la vena le cuesta más mantener su forma y es más plausible de deformación. Por eso es que se forman las varices, porque aumenta la presión venosa y se deforma la vena y se forman las varices. Y una vez que se formó la varice, que es una deformación venosa, la infección de varices, digamos, ya la vena no puede mantener su forma original. Y eso es un problema. ¿Bien? Entonces vimos arterias, venas, y ahora vamos a ver un poquito de la microcirculación. Estamos viendo la macrocirculación, arterias y venas. La microcirculación está conformada por los capilares y las arteriolas y las vénulas. ¿Bien? La microvasculatura se define como cualquier vaso menor a 1 milímetro. Porque lo tengo que ver con el microscopio. Están ubicados en todos los tejidos. Y yo no sé que acá digo todos, ustedes saben que no todos los tejidos tienen vasos sanguíneos. Ustedes saben que los epitelios son avasculares y no tienen vasos sanguíneos. Pero también saben que, bueno, no hubieran oído, también saben, bueno, o van a saber en algún momento que hay algunos epitelios que sí tienen vasos sanguíneos. Bien, por eso es que está la palabra todos, porque todos los tejidos tienen vasos sanguíneos. Dentro de estos vasos sanguíneos de la microvasculatura encontramos las vénulas, las arteriolas y los capilares. ¿Bien? Acá tenemos ejemplos de, en esta imagen, de capilares,
Vamos a ver la siguiente imagen porque se ve muy fea, para que la vea aquí. Capilares, fíjense el tamaño. Acá tenemos un eritrocito, ¿verdad? Fíjense el tamaño de estos capilares. Después tenemos dos vasos sanguíneos más grandes que los eritrocitos, pero pequeños, porque no mide mucho. O sea, este vaso sanguíneo que está aquí tiene uno, dos, tres, cinco eritrocitos, 5 por 7, 35 micras. No es tan grande. Pero fíjense la diferencia entre este capilar y este capilar. Perdón, entre este vaso y este vaso. ¿Qué diferencia tienen? Primero que nada, la forma. Esta forma parece más irregular que esta que viene redondita. Segundo, túnica media. Esta túnica media es más gruesa que esta túnica media, que es casi inexistente. Entonces, aquí estamos viendo que tenemos una vénula, forma irregular, túnica media casi inexistente, y una arteriola, túnica más, media más distinguible y una forma más redondita. ¿Bien? Esta microvasculatura está formada por las arterias, las arteriolas, los capilares y las vénulas siguiendo ese orden. O sea, la arteriola se convierte en vénula, de vénula, perdón, la arteriola se convierte en capilar, de capilar se convierte en vénula y luego sigue su trayecto. Eso es como lo clásico, digamos, bien, como lo normal, si queremos. Pero en el cuerpo existen algunas diferencias, como todo, ni nunca ni siempre. Existen los shunts, arterios venosos, que forman diferentes estructuras, como acá hay un shunt. Acá tenemos la clásica, ¿verdad? Arteria, arteriola, capilares, vénulas, venas, venas más grandes. Esto es lo clásico. ¿Bien? Acá tenemos lo mismo, pero fíjense, acá tenemos un shunt de esta arteriola, pasa directo a esta vena sin convertirse en capilares. Pasó de forma directa. ¿Bien? Y luego tenemos lo que ustedes ya vieron, que son los sistemas porta. Está bien el sistema porta hepático y el sistema porta hipoficial. Que son algunas variaciones del circuito clásico arteriovenoso. ¿Bien? Entonces vamos a empezar a escribir estos circuitos clásicos arteriovenosos y vamos a obviar las distinciones de los shunt y del sistema porta para que no, porque exceden el objetivo de la clase. Las arteriolas, ¿cómo la diferenciamos? Su diámetro es menor a 1 milímetro. ¿Bien? Eso es lo primero. Segundo, contiene una túnica íntima, formada por un epitelio simple plano, una túnica media bastante desarrollada, pero fíjese que es muy inferior a las arterias que veníamos viendo. La túnica media contiene entre 1 a 3 capas de células musculares lisas. ¿Bien? Y por fuera contiene una túnica adventicia muy pobremente desarrollada, pero la contiene. Acuérdense que la túnica media de las arterias tenía muchísimas células musculares lisas, como 11 capas. La túnica media de las arterias tiene entre 1 y 3 capas. ¿Bien? Entonces ustedes cuando vean una arteriola, tienen que contar las capas de células musculares lisas y ver si son entre 1 y 3 o más de 3. Si es más de 3 va a ser arteria, si es menos de 3 y más de 1 va a ser arteriola. Estas arteriolas actúan como vasos de resistencia. Dado que contienen estas células musculares lisas, se pueden contraer o dilatar, modificando la resistencia vascular. O sea, hacen que ingrese mayor cantidad de sangre o menor cantidad de sangre. ¿Bien? Estas arteriolas se transforman en vénulas, perdón, se transforman en capilares que luego se transforman en vénulas. Estos capilares los distinguimos porque son vasos sanguíneos menores a 10 micras. Están formadas por 1 a 3 células planas, como pueden ver aquí. Acá hay dos células. Esto es un pericidio, que van a mostrar que son los pericitos. Una célula unida acá por otra célula. ¿Bien? 1 a 3 células que están unidas mediante uniones ocluyentes
sus núcleos aplanados que sobresale hacia la luz capilar. Esta es una diferenciación para poder diferenciarlas, por ejemplo, de otras estructuras que tienen un epitelio simple plano y son tubulares. Como por ejemplo, que seguramente la hayan visto en la UTI5, los túbulos delgados de la nefrona. Entonces uno cuando quiere diferenciar un tubo delgado de la nefrona de una capilar de base recta de la corteza, de la médula, perdón, de la corteza interna renal, uno observa que los túbulos delgados de la asa de Hendel de la nefrona, su núcleo no sobresale hacia la luz y los capilares, los vasos rectos que acompañan a esta asa de Hendel, sí tienen sus núcleos que sobresalen hacia la luz. Por debajo de este endotelio simple plano tenemos la lámina basal que es variable. A veces está, a veces no está. ¿Bien? Acá podemos ver esta imagen, un capilar, fíjense que cuyo diámetro es más chico que los eritrocitos, o sea, menos de 7 micras, ¿bien? Conformado por un endotelio simple plano, como pueden ver aquí. ¿Bien? Estos capilares son el principal sitio de intercambio molecular de metabolitos, líquido que pasa de un lado hacia otro, y que permite la migración de las células, por ejemplo, las células inmunitarias. Estos capilares, uno a simple vista lo va, a simple vista, perdón, uno con el microscopio óptico los mira y va a decir, ah, ok, es un capilar. Y es toda la información que puede obtener de la imagen. Sabe que no es una arteria, sabe que no es una arteriola, fin. Pero, venga, estoy tosiendo, estos capilares se clasifican en tres subtipos que no son visibles al microscopio óptico. Tenemos los capilares continuos, fenestrados y discontinuos. ¿Bien? Los capilares continuos presentan un endotelio cuya lámina basal por debajo del endotelio del epitelio simple plano es continuo. Los capilares fenestrados presentan un endotelio que presenta fenestras, es decir, adelgazamiento, disculpen, adelgazamiento de el citoplasma, bien, como si fuera unos pequeños diafragmas de citoplasma. No sé qué le pasa. Y se diferencian de los continuos porque presentan, hay que tomar agua porque me estoy muriendo. ¿Qué me pasó? Ahí que volví. Bien. Les decía que los capilares continuos tienen su endotelio continuo, mientras que los fenestrados presentan estas, no son poros, sino que son adelgazamientos del citoplasma, que son las fenestras. ¿Bien? Y luego tenemos los discontinuos, que estos sí presentan agujeros en su membrana endotelial. Bueno, no sé qué me pasó, tío. Disculpe un segundito porque me pasó algo así. Bueno, a ver si puedo seguir. Sí, no me permite dar inicio. Bueno, vamos a ver si puedo seguir. No sé qué me pasó. Capilares continuos, fenestrados y discontinuos. Los continuos tienen el endotelio continuo, los fenestrados tienen estos afinamientos del citoplasma,
Y los discontinuos contienen poros, ¿bien? Contienen una lámina basal discontinua y un endotelio discontinuo. ¿Qué diferencia hay entre cada uno de estos capilares? Como pueden ver acá, esto es un corte transversal, acá un corte un poco más oblicuo, continuo, citoplasma continuo, lámina basal continua, fenestrado, citoplasma discontinuo, lámina basal continua, y capilares discontinuos, lámina basal y citoplasma discontinuo. Entonces, ustedes para clasificar un capilar tienen que ver la lámina basal y el citoplasma. Las discontinuidades de estas dos estructuras lo clasifican en continuo, discontinuo o fenestrado. La diferencia es el pasaje de moléculas. En un capilar continuo es más difícil que pasen moléculas que en un capilar discontinuo y células. Porque si el capilar discontinuo contiene pequeños agujeros por el cual pasan moléculas, así como también pasan células, el pasaje de nutrientes o de células es mucho más fácil a través de un capilar discontinuo que de un capilar continuo. Eso es lo que ustedes indirectamente vieron, por ejemplo, en la hipófisis, donde hemos visto que eh, había capilares fenestrados, y supongo yo que lo habrán visto en los demás órganos del tejido endógeno, como tiroides, glándula suprarrenal, etcétera, que contienen capilares fenestrados. Y en algunos sectores del cuerpo, como en el vaso, tenemos sinusoides, que son justamente los capilares que permiten la mayor cantidad de pasaje de células y de nutrientes. Justamente están ubicados en sitios donde queremos que el pasaje de células y nutrientes sea bastante permisivo, y hay otros lugares que no queremos, que el cuerpo no quiere que sea tan permisivo, como por ejemplo el encéfalo. El encéfalo, el cerebro son todos continuos porque no queremos que pasen de forma indiscriminada los componentes del tejido sanguíneo, sino que tenemos que hacer una regulación de esos componentes para que pasen de forma más ordenada. ¿Bien? ¿Cómo se ven al microscopio? ¿Cómo se diferencian estos capilares continuos, discontinuos o filtrados? Ya dijimos que al microscopio óptico no es posible diferenciarlos, sino que lo que tenemos que ir es a otro tipo de microscopio, como lo es el microscopio electrónico. Fíjense aquí que tenemos una célula endotelial, otra célula endotelial, uniones suficientes. Esto es un capilar. Su endotelio es continuo y su membrana basal está presente y también es continuo. Bien. Diferente a este otro capilar, en el cual tenemos una célula sanguínea, que espero que se acuerden que era un neutrófilo esto, ¿bien? Una célula endotelial, y fíjense cómo el citoplasma, con la zona de las flechas, presenta estas interrupciones, estos diafragmas, que son las fenestras. Sin embargo, por debajo de este fenestras tenemos una lámina basal que es continua. Muy diferente a los capilares fenestrados, perdón, a los capilares discontinuos, donde tenemos que la membrana basal va a ser discontinua como vamos a ver a continuación. Acá hay otro ejemplo, un capilar fenestrado, fíjense acá el citoplasma cómo se interrumpe, ven que parece que no es continuo, pero la membrana basal sí es continua, como pueden ver aquí. Miremos un discontinuo. Un discontinuo presenta el endotelio, célula endotelial, capilar, citoplasma, y fíjense que hay agujeros, poros. Bien, literalmente el citoplasma de esta célula está agujereado. Y por fuera de este citoplasma no hay lámina basal. Por eso es que se denomina capilar discontinuo, porque está discontinuado tanto su lámina basal como su endotelio. ¿Bien? Estos capilares, o sea, no es que eran, pero se formaron a partir de arteriolas, se hacen capilares, dependiendo del órgano del sector del cuerpo, continuo, discontinuo o penetrado, y luego estos capilares drenan, llevan su sangre hacia el sistema venoso, comenzando por las vénulas.
Las vénulas son unas estructuras bastante pequeñas que habitualmente suelen contener pericitos. ¿Bien? ¿Se acuerdan estas estructuras que llevamos aquí? Estaban por fuera de ese citoplasma, de ese eh, endotelio, ese epitelio simple plano. Son los pericitos que regulan la contracción de la vénula, que cumplen funciones metabólicas, tienen diferentes funciones los pericitos, regulando lo que es el microambiente de la microvasculatura. Entonces, las vénulas habitualmente suelen tener pericitos. No quiere decir que todas tengan, sino que habitualmente tienen pericitos. Las diferenciamos por el tamaño, son un poquito más grandes que los capilares y porque contienen, en la mayoría de sus casos, pericitos. Acá tenemos un ejemplo de cómo sería el sistema circulatorio clásico, por así decirlo, donde tenemos las venas, perdón, vamos a empezar por la parte eh, oxigenada. Las arterias, que se transforman en arteriolas, pasan a capilares, ya sea continuos, fenestrados o discontinuos, acá tenemos diferentes tipos de capilares, se transforman en vénulas, y estas vénulas se transforman en venas más grandes, que luego se forman en venas más grandes y llevan a formar lo que es la vena cava y las venas eh, grandes del cuerpo, vena yugular, vena cava, tronco brachiocefálico, etc. ¿Bien? ¿Qué puede pasar? ¿Por qué es importante conocer las diferentes estructuras de estos vasos sanguíneos? Porque pueden haber casos de patología. Una patología muy frecuente que uno conoce mucho, tal vez más y está vinculado al área de salud, que siempre se habla, es la aterosclerosis. ¿Bien? Aterosclerosis para acá, aterosclerosis para allá. ¿Y qué es la aterosclerosis? La aterosclerosis es la acumulación de lípidos por debajo de la túnica íntima de los vasos sanguíneos. ¿Bien? No llega a la túnica media, sino que el espacio subendotelial por debajo de la túnica íntima se acumula lípido. Se acumula esta gran cantidad de lípido. ¿Y qué es lo que pasa con este lípido que se acumula? Es fagocitado por fagocitos. Recuerden que debajo del endotelio, en el tejido conjuntivo subendotelial, como en todo tejido conjuntivo, tenemos células del tejido conjuntivo. Entre ellas, fagocitos. Estos no macrófagos. Estos fagocitos van a fagocitar estos lípidos porque son nocivos y se van a transformar en células espumosas. Se denominan así porque son macrófagos llenitos de gotitas de lípidos. Acá se está produciendo la inflamación, porque si estamos hablando que las células inmunitarias comienzan a fagocitar cuerpos extraños, eso es inflamación. Entonces se inflama, aumenta el estrés oxidativo, aumenta los mediadores inflamatorios y se inflama todo este sector. A su vez también hay para intentar contrarrestar esto, que esta parte se vuelve un poco más rígida, hay una migración de las células musculares lisas de la túnica media hacia la túnica íntima, lo cual genera que esto se llene más de células. Todo esto se entra a llenar de células, se entra a llenar de células, ¿y qué empieza a pasar? Se entra a ocupar la luz del vaso sanguíneo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la UTI? No tiene nada que ver, no es nada que ver, pero cuando hablamos de la UTI 6, que el embrión crecía adentro de la pared del útero y luego ocupaba la luz, bueno, acá pasa lo mismo, acá no es que la luz es ocupada por lípido, sino que se mete adentro de la arteria, lípido, 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 y se va ocupando esta túnica subendoterial, va creciendo, esto es anormal, una imagen de una arteria con aterosclerosis que es anormal. Fíjense, acá tenemos la parte normal, túnica íntima, lámina elástica interna, túnica media, abundantes filas elásticas y la adventicia por afuera. Acá
Entre la túnica íntima, que es esta de acá, y la túnica media, hay la capa subendotelial claramente aumentada de tamaño. Esto genera que la luz del vaso se estreche. Y vamos a ver en la clase que viene qué es lo que pasa cuando se modifica la luz de los vasos sanguíneos, en qué cambia desde el punto de vista funcional. Entonces, la aterosclerosis, que está fomentada por aumento de lípidos en sangre, que eso está fomentado por la dieta y el sedentarismo, genera que se acumulen adentro de la capa subendotelial, disminuye la luz del vaso y eso va a generar repercusión hemodinámica, como vamos a ver más adelante. De esta forma describimos todas las estructuras de los vasos sanguíneos, desde las arterias hasta las venas. Vimos grandes arterias, arterias musculares, arterias elásticas, venas, vénulas, capilares, continuas, fenestrados y discontinuos. En la clase que viene vamos a ver desde el punto de vista fisiológico cómo se maneja el sistema circulatorio. ¿Dudas, preguntas que tengan? ¿Están por aquí? Sí, ¿Dudas, preguntas que tengan? no, Bien, entonces si no hay dudas, no hay preguntas, nos encontramos en la clase que viene para finalizar la estructura de cara al taller que nos espera. nos vemos. Que pasen Gracias, muy profe. bien.